Israel antiguo, la saga épica del pueblo elegido. Antes de que entremos en esta historia profunda, poderosa y llena de misterio divino, quiero invitarte, con todo el cariño del mundo, a que te suscribas ahora mismo a este canal. Sí, tú que estás aquí buscando respuestas, buscando crecer en la fe, buscando entender mejor la palabra. Tu suscripción no es solo un clic. Es un acto de apoyo a esta misión de llevar historias bíblicas a miles de personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Cada vez que te suscribes, comentas o das like, ayudas a que la luz de la Escritura llegue más lejos, a familias enteras, a corazones cansados, a personas que necesitan una palabra del cielo. Si ainda no estás inscrito, hazlo ahora mismo. Te prometo que será una bendición continua para tu vida espiritual. Y ahora, déjame comenzar con una pregunta que tocará tu corazón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios escogió a un pequeño pueblo, frágil, vulnerable, rodeado de enemigos y crisis, para convertirlo en el protagonista de una de las historias más asombrosas de toda la humanidad? Porque, seamos honestos, nada en lo humano explica por qué Israel, diminuto en territorio, limitado en fuerza, fue elegido para cargar sobre sus hombros el peso de un plan eterno. ¿Y si yo te dijera que la historia de Israel no es solo una narrativa antigua, llena de nombres difíciles y guerras lejanas, sino un espejo sagrado que revela cómo Dios actúa en las temporadas más confusas, dolorosas y desafiantes de nuestra vida? ¿Y si te dijera que detrás de cada victoria, cada caída, cada milagro y cada desierto del pueblo elegido, existe una revelación que puede transformar por completo tu fe hoy, ahora, en este mismo momento? ¿Y si te dijera que la historia de Israel es, en realidad, la historia de todo aquel que un día escuchó el llamado de Dios y decidió caminar por la fe, aún sin entenderlo todo? Israel es esa nación que nos enseña que no importa lo pequeño que seas, no importa lo débil que te sientas, no importa cuántas veces falles, tropieces o dudes. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, cuando Dios te marca con su propósito, nada ni nadie puede apagar la obra que Él comenzó. Y esta saga, épica, dramática, intensa y profundamente espiritual, está llena de secretos que muchos nunca han comprendido. Secretos que revelan cómo Dios forma, restaura, disciplina, levanta y transforma a aquellos que desean caminar con Él. A lo largo de este video, vamos a recorrer desde los orígenes más remotos hasta los momentos decisivos que moldearon al pueblo elegido. Pero no solo vamos a recordar hechos históricos, vamos a entender el corazón de Dios detrás de cada detalle. Verás cómo cada episodio de esta historia milenaria tiene un mensaje directo para tu vida, para tus batallas internas, para tus miedos, para tus decisiones, para tus sueños, para esas preguntas que llevas tiempo sin saber responder. Este viaje espiritual te mostrará por qué Dios permite ciertos desiertos, porque abre mares cuando nadie lo espera, porque derriba muros que parecen invencibles, y porque insiste, una y otra vez, en levantar a un pueblo que muchas veces no comprende la magnitud del amor divino. Y si permaneces hasta el final, descubrirás en la penúltima lección una revelación profunda sobre Israel que cambiará por completo tu manera de leer la Biblia y tu forma de ver la mano de Dios actuando en tu historia personal. Pero antes de continuar, te invito a escribir aquí debajo en los comentarios la frase: Señor, quiero aprender de tu palabra y caminar por fe. Escribe esto como un acto simbólico de compromiso espiritual, como alguien que decide abrir su corazón para recibir lo que Dios tiene preparado en este recorrido épico. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en una de las narrativas más extraordinarias jamás contadas, donde la fe enfrenta lo imposible, donde los milagros rompen la lógica humana y donde la fidelidad de Dios brilla aun cuando el pueblo tropieza. Hoy, esta historia puede tocarte, despertarte, fortalecerte y recordarte que, así como Israel fue elegido, tú también fuiste llamado a vivir algo extraordinario con él. El llamado de Abraham, el origen del pueblo elegido. La historia épica de Israel no comienza con ejércitos, ni con reyes, ni con templos majestuosos. Comienza con un hombre solo, rodeado de incertidumbre, fracturas familiares, silencios de Dios y una promesa tan grande que parecía imposible para cualquier ser humano. Comienza con Abraham, el hombre que escuchó una voz celestial que le pidió algo que nadie antes había escuchado. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dio un mapa. No le dio un plan detallado. No le dijo cuánto tiempo tomaría. Solo le dijo que caminara. Y Abraham caminó. Es aquí donde encontramos la primera gran lección del pueblo elegido. Toda obra de Dios comienza con un llamado que desafía la lógica. Abraham no tenía garantía alguna. No conocía su destino,
No sabía si sobreviviría al viaje. No entendía cómo un hombre anciano y una esposa estéril podrían convertirse en la raíz de una nación incontable. Pero aún así, creyó. Y esta fe, cruda, desnuda, sin explicación humana, convirtió a un hombre sin rumbo en el padre de multitudes. Cuando observamos el inicio de Israel, vemos que la elección divina no se fundamenta en la perfección humana, sino en la disposición de obedecer aunque no se comprenda el cómo ni el cuándo. Imagínate a Abraham mirando el horizonte, dejando atrás su tierra, sus recuerdos, sus tradiciones, sus segurancas. ¿Cuántas veces te has sentido así, llamado a salir de una zona conocida, empujado por Dios hacia algo que no entiendes del todo? Porque la fe auténtica siempre implica un movimiento. Y lo más extraordinario es que, desde aquel primer paso, Dios comenzó a revelar que su plan no dependía de las circunstancias externas, sino del corazón que decide confiar. La historia de Israel nace, literalmente, de un acto de abandono total en las manos del Creador. Pero lo bello de este relato es que no es solo la historia de Abraham, es también la tuya. Todos, en algún momento, recibimos un llamado interior que nos impulsa a dejar algo atrás, un hábito, un pasado, un miedo, una dependencia, una manera equivocada de vivir. A veces, Dios nos mueve sin explicaciones detalladas, apenas con una certeza suave pero poderosa en el alma. Confía en mí, avanza, yo te voy a mostrar. Esta es la esencia del nacimiento del pueblo elegido. Una nación entera surge porque un hombre estuvo dispuesto a creer antes de ver, a obedecer antes de entender, a caminar antes de saber a dónde llegaría. La promesa que Dios le dio a Abraham fue tan grande que parecía imposible. Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que significa que Israel no nació como un capricho divino, sino como un canal de bendición universal. Desde el principio, Dios mostró que la elección no era favoritismo, sino misión. Israel fue escogido no para sentirse superior, sino para llevar la luz del cielo a un mundo que caminaba en tinieblas. Y esta verdad se repite hasta hoy. Toda elección divina viene acompañada de una responsabilidad espiritual. Pero Abraham también nos enseña algo muy humano. La fe no siempre es constante. Hubo momentos en los que dudó, temió, tomó decisiones equivocadas. Incluso intentó ayudar a Dios, como si el Señor necesitara un empujón humano para cumplir su promesa. Y aún así, Dios no lo rechazó. Porque el camino del pueblo elegido no se construye con perfección, sino con perseverancia. Dios trabaja con aquellos que, a pesar de las dudas, siguen adelante. Con aquellos que, aunque tropiecen, levantan los ojos al cielo y avanzan un paso más. Y así, lentamente, con días buenos y días de confusión, Abraham se convirtió en el punto inicial de algo que cambiaría el curso de toda la historia humana. Lo más profundo de este primer capítulo de Israel es que Dios no escogió a Abraham por lo que era, sino por lo que llegaría a ser. Y esto también aplica a ti. A veces te miras y solo ves tus fallas, tus límites, tus pecados, tus temores. Pero Dios ve más allá. Dios te llama no por lo que hoy puedes ofrecerle, sino por lo que Él puede formar dentro de ti. Abraham comenzó como un hombre común y terminó como el padre de los creyentes. Así también, Dios puede transformar tu historia si te atreves a caminar por la fe. Y así, con una sola promesa, con un solo llamado, con una sola decisión de obedecer, comenzó la saga épica del pueblo elegido. El viaje estaba lejos de terminar. Al contrario, apenas estaba empezando. Porque lo que viene a continuación revela cómo esta fe inicial se transmitió, se probó, se fortaleció y dio forma a una nación destinada a cambiar el mundo. Isaac y Jacob, la promesa que se hereda, la fe que se transforma. La historia de Israel no se construye solamente con grandes milagros y momentos dramáticos. También se edifica en lo íntimo, en las transiciones silenciosas entre generaciones, en esos espacios donde la promesa de Dios es transmitida como un tesoro que debe ser cuidado, protegido y comprendido. Después de Abraham, la narrativa divina avanza hacia Isaac, un hombre cuya vida parece menos espectacular, pero profundamente significativa. Isaac representa algo que todos necesitamos entender. La fe no se trata solo de grandes pasos, sino de permanecer donde Dios nos planta, incluso cuando no vemos nada extraordinario sucediendo. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo del milagro, el niño que nació cuando todos decían que ya no había esperanza. Su existencia misma es un recordatorio de que lo que Dios promete, Dios cumple. Pero, aún así, Isaac no tuvo la intensidad espiritual de Abraham. Y esto es profundo, porque nos enseña que no todos los llamados se expresan de la misma manera.
Habrá momentos en la vida en que tu papel no será abrir caminos imposibles, sino ser fiel en lo cotidiano, mantener encendida la fe cuando las emociones no son fuertes, sostener la promesa cuando el silencio de Dios parece largo. La continuidad del plan divino depende tanto del que inicia el camino como del que lo mantiene. Isaac vivió épocas de hambre, conflictos por pozos, tensiones familiares y decisiones difíciles. Y, aún así, cada vez se cavaba un pozo, y los enemigos se lo arrebataban, él volvía a cavar otro. Y esto parece simple, pero es una de las lecciones más profundas del proceso espiritual. Hay momentos en los que la victoria no viene con poder, sino con perseverancia. Isaac nos enseña que la herencia espiritual se sostiene con una fe tranquila, consistente, firme, incluso cuando la vida parece repetirse sin señales extraordinarias. ¿Cuántas veces te has sentido así? Trabajando, haciendo tu parte, luchando por la paz, avanzando poco a poco, sin grandes momentos de gloria, pero aún así, manteniendo el corazón firme en Dios. Isaac es el retrato de esa etapa de la vida en la que Dios te pide que seas constante. Y es justamente en esta constancia donde surge el siguiente protagonista, Jacob, el hombre cuyo nombre significa suplantador, pero que terminaría transformado en Israel, el príncipe de Dios. La transición entre Isaac y Jacob nos recuerda que la promesa divina es perfecta, pero los seres humanos que la cargan son complejos, imperfectos, llenos de luchas internas. Jacob nace agarrando el talón de su hermano, como si la batalla por la promesa comenzara desde el primer segundo de vida. Y, de hecho, su historia entera es una lucha por identidad, propósito y bendición. Jacob es un reflejo de muchos de nosotros, alguien que anhela la bendición, que desea profundamente ser usado por Dios, pero que no siempre sabe cómo hacerlo, que a veces recurre a sus propias fuerzas, sus propias estrategias, sus propios atajos. Su vida comienza con engaños, tensiones familiares, huida, soledad, pero también con encuentros sobrenaturales que lo marcan para siempre. Porque, aunque Jacob fallaba, Dios veía en él un corazón inquieto, un corazón que buscaba algo más grande que la vida común, un corazón que quería abrazar la promesa, aun cuando no sabía cómo hacerlo correctamente. Hay un momento clave en la vida de Jacob que define la identidad del pueblo elegido, la noche en la que lucha con un ángel. En esa noche oscura, Jacob no tenía nada, no tenía familia contigo, no tenía riquezas, no tenía protección, no tenía certezas. Solo tenía una decisión: no te soltaré hasta que me bendigas. Esa frase es una de las más poderosas de toda la historia bíblica. En ella vemos que la bendición no siempre viene a los más fuertes, ni a los más puros, ni a los más inteligentes, sino a los que se aferran a Dios con desesperación, a los que claman, a los que persisten, a los que se rehúsan a soltar al Señor incluso en medio del dolor y del cansancio. Cuando el ángel hiere a Jacob en la cadera, no es un castigo, sino una marca. Dios le muestra que la bendición no vendría por la astucia humana, sino por la dependencia divina. Y es allí, justamente allí, donde Jacob recibe un nuevo nombre, Israel. Este momento no es solo una historia antigua, es un símbolo profundo de transformación. Todos los que desean caminar con Dios pasan por noches de lucha, noches donde la fe se prueba, noches donde la identidad se quiebra para ser reconstruida. La historia de Jacob es la historia de toda alma que quiere aprender a confiar verdaderamente en Dios. Jacob, con sus heridas, con su pasado complicado, con sus errores, se convierte en el patriarca de las 12 tribus. Y aquí vemos algo hermoso. Dios no necesita personas perfectas para cumplir un plan perfecto. Dios toma a un hombre cargado de fragilidades y lo convierte en el núcleo de una nación destinada a reflejar su gloria. La línea del pueblo elegido no es una línea de santos impecables, sino de personas reales, con luchas reales, que aprenden, con lágrimas y victorias, a depender del Señor. Así, a través de Isaac y Jacob, entendemos que la promesa no es solo un destino, sino un proceso, una invitación a caminar entre generaciones, a luchar por la fe, a sostener la bendición, a permitir que Dios transforme nuestro carácter. La historia de Israel sigue creciendo, y lo que viene en los próximos capítulos revela cómo esta familia, imperfecta pero escogida, se convertirá en una nación que enfrentará hambrunas, esclavitud, liberación y un pacto eterno. José en Egipto, cuando los sueños de Dios se cumplen en medio del dolor. La historia del pueblo elegido da un giro profundo cuando entramos en la vida de José, uno de los hijos menores de Jacob. Su historia no es solo un relato emocionante, es un mapa espiritual para todos aquellos que alguna vez se han sentido traicionados, incomprendidos,
abandonados o llevados a lugares que jamás imaginaron. José es el retrato vivo de cómo Dios puede usar circunstancias dolorosas para posicionarnos exactamente donde Él quiere, aunque en el momento parezca que todo se ha derrumbado. Desde su juventud, José cargaba dentro de sí un fuego especial. Era un soñador, alguien que veía más allá de lo visible, alguien que escuchaba a Dios incluso cuando su entorno no le entendía. Sus sueños no eran fantasías juveniles, eran visiones proféticas. Pero aquí encontramos una verdad importante. La revelación de Dios puede despertar envidia en aquellos que no ven lo que tú ves. José no hizo nada malo a compartir lo que Dios le había mostrado, pero aún así enfrentó rechazo, odio, burlas y traición. Porque a veces, los planes de Dios para tu vida provocan incomodidad en quienes prefieren lo común, lo predecible, lo sencillo. Y es entonces cuando la historia toma un giro oscuro. Un día, José es traicionado por sus propios hermanos. Lo despojan de su túnica, lo tiran en una cisterna y lo venden como esclavo. Ese momento es brutal, porque rompe una ilusión que muchos llevamos dentro, la idea de que Dios siempre nos llevará por caminos suaves cuando tiene un propósito grande para nosotros. Pero la verdad es que, muchas veces, los sueños más altos de Dios requieren descensos profundos en el alma. José pasa de ser el hijo amado a ser propiedad de alguien más en una tierra extraña. Y aún así, la Biblia dice que Dios estaba con José. Esta frase es poderosa, porque nos recuerda que la presencia de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su promesa. En Egipto, José comienza de cero. Aprende un idioma nuevo, una cultura nueva, costumbres nuevas, pero su corazón sigue siendo fiel. Y esto es clave. Cuando tu identidad está en Dios, no importa dónde te coloquen, siempre habrás de florecer. José prospera en la casa de Potifar porque la integridad atrae la bendición. Sin embargo, la bendición también atrae ataques. La esposa de Potifar, fascinada por él, intenta seducirlo. José resiste, y por causa de esa fidelidad es injustamente acusado y enviado a la prisión. Este es otro golpe, otro valle, otra caída. José había hecho todo bien, y aún así fue castigado. ¿Te ha pasado alguna vez? Has sido correcto, fiel, íntegro, y aún así te has visto envuelto en injusticias. José nos enseña que la fidelidad no siempre evita el dolor, pero siempre prepara el camino para algo mayor. En la prisión, el mundo podría pensar que José estaba acabado, olvidado, sepultado por la injusticia. Pero Dios nunca olvida a los que Él llama. Incluso en ese lugar oscuro, José sigue interpretando sueños, sigue sirviendo, sigue brillando. Y aquí ocurre algo sorprendente. Aquello que fue su mayor motivo de conflicto, los sueños, se convierte ahora en la llave para su levantamiento. Lo que Dios te da nunca es un adorno, es un instrumento. En el tiempo correcto, ese don abrirá puertas que ningún ser humano podría abrir. Cuando Faraón tiene sueños que nadie puede interpretar, José es finalmente recordado. Es llevado a la presencia del rey, no como esclavo ni como prisionero, sino como alguien que porta una sabiduría sobrenatural. Y en solo unos minutos, pasa de la oscuridad de la prisión a la luz del palacio. Este salto no fue suerte, fue propósito. Fue el resultado de años en los que Dios moldeó su carácter, su humildad, su visión y su resistencia. Fue el cumplimiento silencioso de una promesa que parecía haber muerto. José se convierte en gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio más avanzado del mundo en aquella época. Pero lo más impactante no es el ascenso de José, sino cómo Dios lo usa para salvar vidas. La hambruna que viene sobre la región no solo amenaza a Egipto, sino también la tierra de su familia. Y así, sin que ellos lo supieran, Dios había enviado a José por delante para preservar la vida del pueblo elegido. Lo que parecía tragedia era estrategia divina. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía injusticia era posicionamiento. La historia de José nos recuerda que Dios nunca está improvisando. Él siempre está preparando. Cuando sus hermanos llegan a Egipto buscando alimento, sin reconocerlo, José tiene en sus manos el poder de vengarse. Pero aquí vemos la madurez espiritual que solo el dolor purifica. José llora, se conmueve, perdona, porque cuando el corazón ha sido moldeado por Dios, la herida ya no gobierna. Él no solo salva a su familia, restaura lo que había sido roto. Y entonces pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta frase no es solo el clímax de la historia de José, es el clímax de toda la vida espiritual. Es el reconocimiento de que Dios está obrando incluso cuando nosotros no lo vemos,
incluso cuando parece que todo se ha perdido. Así, José no solo salva a su familia, sino que prepara el escenario para que Israel crezca como nación dentro de Egipto. La historia está lejos de terminar, porque lo que viene a continuación es un capítulo intenso, doloroso y lleno de milagros, la transformación de un pueblo oprimido en un pueblo liberado por la mano poderosa de Dios. La esclavitud en Egipto, cuando Dios forma una nación en el horno del sufrimiento. La historia del pueblo elegido entra ahora en uno de sus capítulos más profundos y dolorosos, la esclavitud en Egipto. Después de la muerte de José, surgió un faraón que no conocía su historia, un gobernante que no tenía memoria de cómo Dios había usado a un hebreo para salvar a su nación del hambre. Y así, lo que comenzó como un lugar de refugio se convirtió lentamente en un lugar de opresión. Israel pasó de ser un pueblo protegido a ser un pueblo encadenado. Y aunque esta transición parece injusta, y lo es, contiene uno de los misterios más impactantes del plan divino. Dios forma a sus escogidos no solo en la prosperidad, sino también en el sufrimiento. Con el tiempo, los israelitas crecieron en número. Se multiplicaron tanto que los egipcios comenzaron a temerlos. El faraón, preocupado por su aumento, decidió someterlos a trabajos forzados. Les impuso cargas pesadas, les exigió construir ciudades, cargar ladrillos, trabajar bajo un sol abrasador. Las manos que antes habían sido manos libres se convirtieron en manos heridas. Y aún así, cuanto más los oprimían, más crecían. Esta simple frase es una de las señales más claras de que un pueblo lleva la marca de Dios. No importa cuánta presión venga, no importa cuánta injusticia los rodee, la semilla divina dentro de ellos sigue creciendo. La opresión nunca puede extinguir aquello que Dios ha determinado que florezca. Pero con cada día de esclavitud, el clamor de Israel se hacía más fuerte. Las lágrimas se acumulaban como ríos silenciosos. El dolor se convertía en una súplica profunda que ascendía al cielo. Y aquí encontramos una verdad que a veces olvidamos. Dios escucha cada clamor, incluso cuando parece guardar silencio. Aunque no veían señales de liberación, aunque no había profeta, aunque no había milagros visibles, la Biblia dice que Dios oyó su gemido, recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró con compasión al pueblo. Esto nos recuerda que el silencio de Dios no es olvido, es preparación. En medio de la aflicción, el carácter de una nación comenzó a formarse. La esclavitud les enseñó unidad, les enseñó dependencia mutua, les enseñó a valorar la libertad, les enseñó a clamar con más intensidad. A veces creemos que Dios quiere evitarnos todas las dificultades, pero la verdad bíblica es diferente. Dios usa el dolor para crear profundidad espiritual. La fe que nace solo en días de victoria es superficial. La fe que nace en medio del valle es inquebrantable. Israel estaba siendo moldeado en el horno del sufrimiento porque necesitaría una fe fuerte para sostener el destino glorioso que vendría después. La crueldad del faraón llegó a límites aterradores cuando ordenó matar a todos los bebés varones hebreos. Este decreto brutal no solo era un ataque físico, sino espiritual. Era un intento de destruir el futuro, el propósito, la esperanza de la nación. Sin embargo, en ese momento oscuro, surge una chispa divina, mujeres valientes que temían más a Dios que al faraón. Las parteras hebreas se negaron a matar a los niños. Este acto de desobediencia santa revela que, incluso en la peor opresión, Dios siempre levanta personas dispuestas a proteger su propósito. Cada generación tiene sus héroes escondidos, personas que se levantan en silencio para preservar lo que Dios ha dicho. Y en medio de esta tragedia, nace un niño destinado a cambiar la historia, Moisés. Su nacimiento fue un acto de resistencia espiritual. Su madre, en un acto de fe y desesperación, lo escondió durante 3 meses, y cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta y lo dejó en el río. Este momento es simbólico. Cuando no puedes hacer nada más, cuando tus fuerzas se agotan, cuando tu corazón está al límite, lo único que queda es entregar tu tesoro en manos de Dios. Y Dios toma ese pequeño gesto y lo transforma en un milagro. La hija del faraón encuentra al niño, lo adopta, lo protege y, sin saberlo, financia la crianza del libertador de Israel dentro del palacio que más tarde enfrentará. La ironía divina es hermosa. El mismo imperio que intentó destruir a los hijos hebreos terminó alimentando, educando y preparando al hombre que Dios usaría para liberar a su pueblo. Esto nos demuestra que nada ni nadie puede frustrar el plan del Señor. Dios usa incluso los sistemas opresores para cumplir su propósito. Cuando Dios decreta algo, no existe fuerza humana capaz de impedirlo. Durante este periodo de esclavitud, Israel no solo estaba sufriendo, estaba siendo preparado para ver la gloria de Dios como ninguna otra nación la vería.
porque cuanto más oscura es la noche, más brillante es la luz cuando llega. El dolor no fue en vano. Las lágrimas no fueron ignoradas. Los años de opresión no fueron inútiles. Cada golpe, cada injusticia, cada clamor preparaba el terreno para la manifestación más poderosa de Dios en el Antiguo Testamento, la liberación de Israel con señales, maravillas y juicio divino. Y es aquí donde nos detenemos por un instante para reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas en Egipto? ¿Cuántas veces has sentido cadenas invisibles, cargas que parecen demasiado pesadas, temporadas de silencio, periodos en los que todo se oscurece? Si te has sentido así, esta parte de la historia es para ti, porque la misma mano que escuchó el clamor de Israel, escucha el tuyo. La misma compasión que vio el dolor del pueblo elegido te ve a ti. Y así como el Señor levantó a un libertador, también puede levantar soluciones, respuestas y milagros en tu vida cuando menos lo imaginas. La historia está a punto de dar un giro extraordinario. Lo que viene a continuación no es simplemente un capítulo más, sino el comienzo de uno de los eventos más gloriosos de la historia bíblica, el llamado de Moisés, el hombre escogido para desafiar a un imperio y guiar a un pueblo entero hacia su destino. El llamado de Moisés. Cuando Dios transforma la fragilidad en autoridad espiritual, la historia del pueblo elegido alcanza ahora uno de sus momentos más decisivos, el llamado de Moisés. Aquí, la narrativa deja de ser solamente un registro histórico para convertirse en una revelación profunda sobre cómo Dios escoge, prepara y envía a aquellos que parecen ser los menos capacitados a los ojos humanos. Porque, si observamos la vida de Moisés antes de su llamado, veremos a un hombre que carga consigo cicatrices emocionales, inseguridades profundas y un pasado complicado. Y, sin embargo, es justamente quien se convierte en el libertador de Israel. Esto nos enseña que Dios no escoge a los fuertes, Él fortalece a los escogidos. Moisés crece en el palacio de Egipto, disfrutando de privilegios que ningún hebreo podía imaginar. Aprendió la ciencia, la política, las artes y la estrategia militar del imperio más avanzado del mundo antiguo. Pero dentro de él había algo que no podía extinguirse, la identidad que Dios había puesto en su interior desde su nacimiento. Moisés era hebreo, aunque viviera como príncipe, y esta dualidad lo acompañó durante toda su juventud. Veía la opresión de su pueblo, escuchaba sus lamentos y, aunque gozaba de comodidades, su espíritu no podía permanecer indiferente. En el fondo, sabía que no pertenecía a ese palacio, porque Dios lo había destinado para algo mucho mayor. Pero antes de que pudiera ser usado, Moisés cometió un error grave. En un intento impulsivo por defender a un hebreo, mató a un egipcio. Ese acto lo obligó a huir al desierto, dejando atrás su vida, sus privilegios y su identidad como príncipe. Aquí encontramos un detalle espiritual importante. Hay momentos en los que Dios permite que nuestras propias decisiones nos lleven a un lugar de soledad para trabajar nuestro corazón. El desierto, para muchos, parece el fin de sus sueños, pero para Dios es el inicio de una transformación. El desierto es el taller donde Él forma líderes, purifica motivaciones y prepara a sus siervos para misiones que requerirán fuerza, paciencia y humildad. Durante 40 años, sí, 4 décadas completas, Moisés permaneció en Madián como un simple pastor, cuidando ovejas que no eran suyas y llevando una vida que, a primera vista, parecía insignificante. Pero es allí donde aprendió lo que nunca habría aprendido en el palacio: a escuchar, a esperar, a guiar con suavidad, a depender de Dios y no de su propia fuerza. El hombre impetuoso que había actuado por impulso se convirtió en alguien moldeado por la paciencia. Y aquí surge una de las grandes lecciones espirituales. Dios tarda en formar lo que será eterno. Lo que viene rápido se desvanece rápido, pero lo que Dios forma en lo secreto perdura para siempre. Y entonces, un día que parecía igual a cualquier otro, ocurre el encuentro que cambiará la historia del pueblo elegido. Moisés ve una zarza ardiendo que no se consume. Este detalle es simbólico. El fuego de Dios no destruye, purifica, no consume, transforma. Cuando se acerca, escucha la voz divina llamándolo por su nombre: Moisés, Moisés. Y él responde con una frase simple pero poderosa: heme aquí. Esta frase no es solo un saludo, es una postura espiritual. Es la disposición de decir: Señor, aunque no entiendo, aunque me siento pequeño, aunque tengo miedo, aquí estoy. Dios le revela que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto, ha escuchado su clamor y ha decidido liberarlo. Pero lo sorprendente es cómo continúa la conversación. Ve, porque yo te envío. Moisés, que había pasado años oculto,
olvidado, desalentado, escucha de repente que es el quien debe enfrentar al faraón. Y su reacción es la misma que muchos de nosotros tenemos cuando Dios nos llama: miedo, duda, inseguridad. Moisés dice: ¿quién soy yo para ir ante faraón? Esta pregunta es profundamente humana. Es el grito de un corazón que se siente incapaz. Pero la respuesta de Dios es aún más poderosa: yo estaré contigo. Dios no le dice: eres fuerte, eres capaz, eres sabio. No, Dios no fundamenta el llamado en Moisés, sino en su propia presencia. La autoridad espiritual no nace de lo que somos, sino de quien está con nosotros. Esta es una verdad que cambió la historia de Moisés, y que puede cambiar la tuya también. Moisés sigue expresando sus inseguridades. Se considera torpe de palabra, teme no ser escuchado, teme que no le crean, teme fallar, y Dios le muestra algo que transforma por completo la perspectiva. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, un objeto simple, común, sin importancia, pero en las manos de Dios se convierte en instrumento de milagros. Esta escena nos enseña que Dios no necesita lo que no tienes. Él usa lo que tienes. No necesita perfección, solo disposición. No necesita grandeza, solo entrega. Dios lo equipa con señales, con palabras, con respaldo espiritual. Y aunque Moisés aún siente miedo, Dios insiste. Porque cuando Dios determina un llamado, insiste hasta que lo aceptamos. No se rinde con nosotros. No nos abandona por nuestras dudas. Él ve lo que podemos llegar a ser aun cuando nosotros solo vemos nuestras limitaciones. Finalmente, Moisés obedece. Regresa a Egipto no como príncipe, no como refugiado, sino como mensajero del Dios Todopoderoso. Su regreso simboliza algo hermoso. Cuando Dios restaura tu propósito, te hace volver a los lugares donde fuiste herido, pero esta vez no vuelves derrotado, vuelves con autoridad. El escenario está preparado para uno de los enfrentamientos más extraordinarios de la historia humana: Moisés y el faraón, el cielo y la tierra, la esclavitud y la libertad. Lo que viene a continuación revelará la fuerza incomparable del Dios que pelea por su pueblo. Los prodigios en Egipto, cuando Dios muestra que ningún poder humano puede resistir su voluntad. La llegada de Moisés y Aarón al palacio del faraón marca el inicio de una de las demostraciones más impresionantes de poder divino registradas en la historia. No se trata solo de un conflicto entre un líder hebreo y un rey poderoso. Es una confrontación directa entre la soberbia humana y la autoridad absoluta de Dios. Aquí comienza un despliegue de prodigios que, más que castigos, son mensajes espirituales profundos, revelando que el Creador gobierna sobre la naturaleza, el tiempo, los reinos y la historia. Y a través de cada una de estas intervenciones, Dios recuerda a su pueblo que Él no se ha olvidado de ellos. Cuando Moisés pronuncia por primera vez la frase: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo», el faraón responde con arrogancia: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz?». Esta pregunta muestra el corazón endurecido del rey, alguien que se creía a sí mismo un Dios viviente. Pero la historia demuestra rápidamente que ningún trono humano, por más poderoso que sea, puede resistir al verdadero Dios. A partir de ese momento, Egipto presencia fenómenos que desafían toda lógica natural, demostrando que el poder divino no está limitado por leyes terrenales. El primer prodigio ocurre cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente ante el faraón. Los magos egipcios intentan imitar el milagro, pero la serpiente de Moisés devora las de ellos, dejando claro que la autoridad del Altísimo es superior a cualquier magia o conocimiento humano. Este símbolo inicial ya anunciaba algo importante. Dios no compite en igualdad de condiciones con los poderes de este mundo. Él los sobrepasa de manera absoluta. Sin embargo, el faraón sigue endureciendo su corazón, y entonces Dios permite que las aguas del Nilo, fuente de vida y orgullo de Egipto, se transformen en sangre. Todo pez muere, y el río queda inutilizable. Este acto no es solo un castigo, sino una declaración espiritual. Aquello en lo que confías más que en Dios, tu riqueza, tu estabilidad, tus recursos, puede desmoronarse en un instante si Dios lo permite. Pero incluso así, el faraón no cede, demostrando que la resistencia humana frente a la voluntad divina solo prolonga el sufrimiento. A continuación, vienen las ranas, invadiendo hogares, camas, cocinas y palacios. Luego, el polvo de la tierra se transforma en piojos, cubriendo personas y animales por igual. Los magos egipcios, incapaces de replicar este prodigio, dicen al faraón una frase que debería haberlo hecho reflexionar: «Este es el dedo de Dios». Pero su corazón sigue endurecido. Este endurecimiento no es solo terquedad humana,
también es una herramienta divina para mostrar plenamente su poder y su fidelidad hacia Israel. Si el faraón se hubiese rendido desde el principio, la grandeza de la liberación no habría sido revelada de la misma manera. Entonces llegan las moscas que invaden solo las tierras egipcias, mientras la región de Gosén, donde vivían los israelitas, permanece completamente protegida. Esta distinción revela una verdad espiritual hermosa. Dios sabe separar a su pueblo del caos. Aunque vivas en medio de tormentas, aunque el mundo sufra, Dios es capaz de crear un espacio de protección, un refugio donde su paz permanece intacta. Los egipcios sienten el castigo, mientras los hebreos observan que Dios cuida de ellos incluso antes de sacarlos de la esclavitud. Las siguientes plagas continúan revelando el poder del Altísimo: la muerte del ganado, las úlceras dolorosas que cubren a humanos y animales, el granizo que destruye cultivos enteros, las langostas que devoran lo que queda y la densa oscuridad que cubre Egipto durante 3 días. Una oscuridad tan espesa que nadie podía moverse, una metáfora viva de lo que ocurre cuando el corazón se aleja de Dios. Se pierde la visión, la dirección, la esperanza. Pero el punto culminante llega con el anuncio más serio de todos: la muerte de los primogénitos. Esta última intervención no ocurre de forma arbitraria. Es el acto final de un largo proceso en el que Dios dio múltiples oportunidades a Faraón para arrepentirse. Aquí aparece también la institución de la Pascua, un evento que cambiará para siempre la identidad espiritual del pueblo hebreo. Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero y a marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Aquella noche, la muerte pasa por Egipto, pero donde hay sangre, hay vida. Esta imagen profética apunta directamente al futuro sacrificio de Cristo, mostrando que, desde el comienzo, Dios ya estaba tejiendo un plan de redención perfecto. Cuando los egipcios despiertan al dolor de la pérdida, el faraón finalmente cede. Israel, después de generaciones de esclavitud, es liberado. El pueblo sale con prisa, llevando consigo riquezas, provisiones y, sobre todo, la certeza de que Dios pelea por ellos. Nada pudo detener la voluntad divina. No la fuerza militar de Egipto, no la arrogancia del faraón, no la dureza de los corazones. La libertad que nace aquí no es solo política. Es una declaración eterna de que Dios está presente en la historia, escucha el clamor de su pueblo y actúa en el momento preciso. El escenario ya está preparado para uno de los acontecimientos más impresionantes de la narrativa bíblica: la travesía hacia el Mar Rojo y el desafío final contra el poder egipcio. El Mar Rojo, cuando la fe abre caminos donde no existen. La salida de Egipto no significó únicamente caminar hacia un nuevo destino. Significó aprender a confiar plenamente en un Dios que nunca abandona, incluso cuando la realidad parece cerrar todas las puertas. El pueblo israelita, después de siglos de opresión, finalmente camina como un pueblo libre. Sin embargo, esa libertad recién conquistada es puesta a prueba de inmediato, revelando hasta qué punto la fe puede transformar lo imposible en posible. Esta parte de la historia no es solo una hazaña espectacular, sino una profunda enseñanza espiritual. Hay momentos en la vida en que Dios permite que nos encontremos frente a un mar cerrado para que podamos ver su gloria cuando Él lo abra. Mientras los israelitas avanzan por el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, comienzan a experimentar la presencia protectora de Dios de una manera nueva. Cada paso que dan no es producto de su fuerza, sino del acompañamiento divino que marca claramente su camino. Sin embargo, cuando parecen estar avanzando hacia la libertad, ocurre algo que sacude su tranquilidad. El faraón cambia de opinión y decide perseguirlos con su ejército. La noticia se esparce rápidamente entre el pueblo, y el miedo comienza a crecer en sus corazones. ¿Cómo podían sobrevivir a un ejército entrenado, carros de guerra y soldados furiosos? ¿Acaso habían escapado solo para morir en el desierto? Llegan a la orilla del Mar Rojo, un enorme cuerpo de agua que representa un límite natural imposible de cruzar. Frente a ellos, el mar que parece inamovible. Detrás de ellos, el ejército egipcio acercándose rápidamente. Esta imagen es una metáfora perfecta de las situaciones que enfrentamos cuando no vemos salida, un obstáculo gigante delante y un problema amenazante detrás. Es en ese tipo de momentos cuando la fe se pone a prueba, y cuando la voz humana tiembla, la voz de Dios se eleva con poder. El pueblo, desesperado, clama a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Sus palabras reflejan el miedo que nubla la visión espiritual. Pero la respuesta de Moisés se convierte en una de las declaraciones más poderosas de confianza en toda la Escritura. No tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor realizará hoy.
El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. En esa frase se resume una verdad eterna. Cuando ya no puedes hacer nada, cuando toda fuerza humana se ha agotado, Dios actúa. Entonces viene la instrucción divina que cambiará el rumbo de la historia. Extiende tu mano sobre el mar. No hay una lógica humana detrás de este acto. Levantar un bastón no separa mares. Pero cuando Dios es quien da la orden, la fe se convierte en el puente hacia lo sobrenatural. Moisés obedece, y el mar, que siempre ha obedecido a las leyes naturales de Dios, responde también esta vez. Un fuerte viento del este sopla durante toda la noche, y las aguas comienzan a dividirse en dos enormes muros que dejan un camino seco en medio del mar. El pueblo contempla esta escena con asombro. Lo que parecía un callejón sin salida se transforma en una autopista divina. No fue un pequeño pasaje, no fue algo simbólico, fue un camino real, ancho, firme, suficiente para que cientos de miles de personas, junto con sus animales y pertenencias, lo cruzaran sin quedar atrapados. La enseñanza espiritual es clara. Dios no abre puertitas, Él abre caminos completos. No se limita a ofrecer soluciones pequeñas, sino que transforma lo imposible en una ruta de liberación total. Cada paso que los israelitas dan sobre ese camino seco es un recordatorio de que cuando Dios interviene, la naturaleza se somete, el caos se ordena y la esperanza renace. Mientras el pueblo cruza, la columna de fuego se coloca detrás de ellos, bloqueando el avance de los egipcios. La presencia divina no solo guía, también protege. Dios no hace un milagro a medias. Él prepara la salida y cierra la puerta al enemigo. Cuando los egipcios finalmente intentan perseguirlos dentro del mar, el terreno comienza a volverse inestable bajo sus carros. Sus ruedas se traban, el avance se vuelve imposible, y ellos mismos reconocen que están peleando contra el Dios de Israel. Una vez que todo el pueblo cruza al otro lado, Dios instruye a Moisés nuevamente a extender su mano sobre las aguas. Cuando lo hace, los muros del mar se desploman y el agua vuelve a su curso natural, cubriendo por completo a los carros y soldados egipcios. No queda ni uno solo. El enemigo que había perseguido a Israel durante generaciones es derrotado en un instante por el poder del Señor. Y el pueblo, al ver la liberación total, inicia un canto de victoria, liderado por Moisés y por Miriam, recordando que Dios es guerrero, protector y fiel. El cruce del Mar Rojo no es solo un evento histórico, es una declaración eterna de que cuando Dios dice avanza, ningún obstáculo natural, emocional o espiritual puede detenerte. A veces Dios permite que lleguemos a lugares donde la única salida posible es un milagro, porque es ahí donde nuestra fe se fortalece y donde su gloria brilla con más intensidad. Esta parte de la historia prepara el camino para un nuevo desafío: aprender a vivir como un pueblo que depende completamente de la provisión divina. El desierto, la escuela divina donde Dios transforma corazones. Después del cruce del Mar Rojo, Israel entra en una nueva etapa, una que muchos interpretan como castigo o sufrimiento, pero que en realidad es un proceso profundo de formación espiritual. El desierto no es un accidente en la historia del pueblo escogido, es una escuela cuidadosamente diseñada por Dios para enseñarles a vivir no como esclavos, sino como hijos libres. La libertad que Israel recibió en Egipto fue un acto instantáneo, pero la transformación del corazón requería tiempo, paciencia, obediencia y, sobre todo, fe. Es en ese paisaje árido, donde no hay recursos visibles, donde Dios revela su provisión, su carácter y su deseo de relación íntima con su pueblo. El desierto se convierte en un escenario simbólico para nuestra propia vida. Todos, en algún momento, pasamos por etapas donde nada parece avanzar, donde las circunstancias son secas, difíciles, impredecibles. Pero es precisamente ahí donde Dios se manifiesta con más claridad, porque cuando no hay nada más en que confiar, aprendemos a descansar solo en Él. El pueblo de Israel, acostumbrado a una vida controlada, aunque dura, en Egipto, ahora debía aprender a caminar según la guía divina, a escuchar su voz, a confiar en su protección. Cada día en el desierto era una oportunidad para descubrir quién era realmente su Dios. Uno de los primeros desafíos que enfrentan es la falta de agua. Apenas han comenzado su travesía cuando llegan a un lugar llamado Mara, donde encuentran un manantial cuyas aguas eran amargas e imposibles de beber. El pueblo murmura, lleno de ansiedad, pero Dios le muestra a Moisés un trozo de madera que, al lanzarlo al agua, la transforma en dulce. Este acto tiene una enseñanza profunda. Lo que es amargo en tu vida puede ser transformado por la obediencia y la intervención divina. Dios no elimina el desierto, pero cambia la naturaleza de las pruebas para que podamos soportarlas y crecer a través de ellas.
Poco después, surge otro desafío, la falta de alimento. El pueblo comienza a añorar los días en Egipto, recordando las ollas de carne y el pan abundante, olvidando que vivían en esclavitud. La nostalgia, cuando no está alineada con la fe, distorsiona la realidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, no responde con juicio, sino con provisión supernatural. Por primera vez aparece maná, un pan celestial que desciende cada mañana como un regalo fresco, suficiente para cada día. Este milagro no solo alimenta el cuerpo, sino que revela un principio fundamental. Dios quiere que aprendamos a depender de Él diariamente. El maná nunca se acumulaba, excepto el día previo al descanso, para enseñarles que la verdadera seguridad no está en almacenar, sino en confiar. Cuando el pueblo enfrenta un ataque repentino de los amalecitas, se produce otro momento clave. Josué lidera al ejército en la batalla, mientras Moisés, en la cima del monte, mantiene sus manos levantadas. Cuando sus brazos se cansan, Aarón y Hur lo sostienen. Esta escena revela que la victoria espiritual no depende solo de la fuerza humana, sino del apoyo mutuo y de la intercesión constante. Dios le muestra a Israel que la comunidad, la unidad y la oración son armas poderosas para vencer enemigos visibles e invisibles. En el desierto también ocurre uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, la entrega de la ley en el monte Sinai. Dios desciende sobre la montaña con truenos, fuego y una nube espesa, demostrando su santidad y su majestad. El pueblo tiembla, pero al mismo tiempo reconoce que está en presencia del Dios vivo. Las tablas de la ley no son simplemente reglas, son un pacto de amor, una guía que enseña al pueblo cómo vivir en armonía con Dios y entre ellos. El desierto se convierte así en un lugar de revelación profunda, donde Dios abre su corazón y muestra su voluntad. Pero, así como el desierto revela la fidelidad divina, también expone la fragilidad humana. Mientras Moisés permanece en la montaña durante 40 días, el pueblo, impaciente, decide construir un becerro de oro para adorarlo. Esta traición, tan rápida después de tantos milagros, muestra cómo el corazón humano tiende a buscar soluciones visibles y sustitutos espirituales cuando no sabe esperar. Aún así, Dios, después de corregirlos, vuelve a extender su misericordia. Él no abandona su plan, no cancela su promesa, no desiste de su pueblo. Esta es una de las mayores lecciones del desierto. Dios es fiel incluso cuando nosotros fallamos. A lo largo de los años en el desierto, Israel aprende que cada provisión, el agua de la roca, las codornices que llegan desde el cielo, la nube que guía, la columna de fuego que protege, es un recordatorio constante de que Dios está presente en medio de sus luchas. Y aunque ellos aún no están listos para entrar en la tierra prometida, Dios no deja de moldearlos. Sus corazones son transformados paso a paso, prueba tras prueba, enseñanza tras enseñanza. El desierto no es un lugar de muerte, sino de preparación. No es un castigo, sino una transición hacia una vida nueva. Y así como Israel camina por esas tierras áridas, nosotros también atravesamos temporadas donde sentimos que la vida está en pausa, que los recursos son escasos, que el camino es incierto. Pero si aprendemos a ver el desierto como una aula divina, descubriremos que, en realidad, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro carácter, fortaleciéndonos para recibir las promesas que ha preparado. Con esta verdad, estamos listos para cerrar la historia con una reflexión final inspiradora. Conclusión: una travesía eterna que también es tuya. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y tan lleno de verdades espirituales. Esto dice algo maravilloso sobre ti. Tienes hambre de Dios, deseas aprender, crecer y fortalecer tu fe. Y esa perseverancia, ese deseo sincero de conocer más al Señor, te convierte en alguien que Él puede usar y bendecir de maneras extraordinarias. No todos buscan comprender la historia completa del pueblo elegido, pero tú sí lo hiciste, y eso revela que tu espíritu está despierto y dispuesto. A lo largo de este viaje, caminamos juntos desde los primeros llamados de Abraham hasta las grandes pruebas en Egipto, desde la esclavitud hasta la libertad, desde el temor hasta la victoria. No se trató solo de conocer hechos históricos, sino de descubrir cómo cada paso del antiguo Israel refleja también los pasos de tu vida. Porque esta saga épica no es solo la crónica del pueblo escogido, sino un espejo espiritual que nos muestra cómo Dios sigue trabajando hoy, guiando, protegiendo y transformando el corazón de quienes se entregan a Él. Tal vez tú también has pasado por Egiptos personales, momentos de opresión, de cansancio, de sentirte atrapado por circunstancias que parecían más fuertes que tú.
Quizás también llegaste a mares imposibles, donde no ves salida, donde todo parece indicar que será el fin. O puede que estés viviendo tu propio desierto, un tiempo de espera, de silencio, de incertidumbre. Y si es así, quiero que recuerdes algo que esta historia grita desde el principio hasta el final. Dios no abandona a su pueblo. Si Él estuvo con Israel en cada paso, también está contigo ahora mismo, acompañándote incluso cuando no lo sientes, sosteniéndote incluso cuando no te das cuenta, guiándote incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Por eso, antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, si de alguna manera te sentiste identificado con alguna parte del camino de Israel, te invito a comentar aquí abajo la frase: Dios camina conmigo. Escribe estas 3 palabras como una declaración profética, como un acto de fe, como un recordatorio para tu alma de que no estás solo. Cada vez que alguien escribe algo así, no es solo un comentario, es un paso espiritual, un gesto que fortalece tu relación con Dios y te ayuda a mantener tu mirada en Él. Y si este video te bendijo, te inspiró o te enseñó algo nuevo, quiero pedirte desde el corazón que lo compartas con tus amigos, tus familiares o en tus redes sociales. No sabes a quién podrías estar tocando con esta historia. La palabra de Dios tiene poder, y tú puedes ser el instrumento que lleve luz, esperanza y fe a alguien que hoy la necesita desesperadamente. A veces, un simple compartir puede ser la manera en que Dios cambie la vida de alguien. Además, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te lo pido por números ni por crecimiento, sino porque quiero que sigas recibiendo contenido que fortalezca tu vida espiritual. Cada historia, cada reflexión, cada enseñanza que publicamos aquí tiene un propósito: ayudarte a caminar más cerca de Dios y mostrarte cómo su amor se revela a través de cada página de la Biblia. Cuando te suscribes, estás diciendo: quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Y eso es algo hermoso. Antes de despedirnos, también quiero animarte a explorar los demás videos del canal. Cada uno contiene lecciones poderosas, revelaciones profundas y mensajes que pueden darte claridad, ánimo y renovación espiritual. La historia del pueblo de Dios es vasta, rica y llena de tesoros, y aquí encontrarás muchos de ellos contados de una manera simple, emocional y edificante. Ahora, te invito a hacer algo muy especial. Toma un momento de silencio. Respira profundamente. Cierra tus ojos si quieres. Permite que la música de fondo envuelva tu corazón y deja que la presencia de Dios te hable. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy, sobre cómo esta historia ha iluminado tu camino y sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida a partir de ahora. A veces, en el silencio, escuchamos la voz de Dios con más claridad que en cualquier otro lugar. Gracias por estar aquí, por compartir este tiempo, por abrir tu corazón y por caminar conmigo a través de esta historia épica del pueblo elegido. Que el Señor te fortalezca, te cuide y te acompañe siempre. Y recuerda, así como guió a Israel con columna de fuego y nube protectora, también está guiando cada paso de tu vida. Nunca estás solo. Dios camina contigo.